Aloha amigos y bienvenidos al penúltimo episodio de la temporada número 2 de The Last of Us, la serie de HBO. ¿Qué? O sea, ¿penúltimo ya? ¿Penúltimo ya? Mamma mía, no pensé que iba a decir esto de algo de The Last of Us porque saben, es mi juego favorito y una de mis franquicias favoritas. Se volvió absolutamente de 2013 que salió el primer juego para PlayStation 3 y luego ya que le hicieron 25 remakes. Pero todo había sido bueno con esto. Así que, a ver, o este episodio, que yo creo que sí lo va a hacer, es cumple con el tema de la nostalgia por traer a Joel de regreso, porque ya sabemos todos que va a ser full flashback. Y nos pega en el corazón directamente para tener una buena calificación junto a un buen cierre y salvar, digamos, un poco la temporada. O cae en picada y la verdad sería ahora sí realmente una diferencia abismal entre lo que fue la primera y lo que ha sido esta segunda. Todo bien, ¿no? Estaba checando con el micrófono, todo bien. Just go to your room. Stay there. No me jodas que son Joel y Tommy. Austin, Texas, 1983. ¡Hey! Es el tipo de The White Lotus. What happened? I'm Pa from this other kid. He tried to rip me off when we got into a fight. That's what you're going with? And if you and Tommy weren't my sons, you'd both be in juvie right now. ¿Quién dijo que le iba a pegar? Estaban las camisas a cuadros desde el niño, a Joel. Ese es buen estilo. Did I ever tell you about that time I stole a candy bar? Grandpa found out. Made me give it back. Made me apologize to the cashier. Broke my jaw. There was blood everywhere. Grandma thought I was dead. I know what it feels like. Then why? That's not why I'm telling you. Never like that. Not even close. I mean, maybe I go too far. Es un dilema. Y vaya que lo toman aquí. Qué bueno que lo toman aquí. Porque es una. Eso es lo que intentan hacer. No ser mejor que el papá. Con sus hijos. Siempre. El reloj. El reloj era de su abuelo. O sea, era. Claro. Fue pasando, supongo, de generación en generación, ¿no? Claro, ese siempre es un dilema de cuando, pues bueno, en un futuro nosotros seamos padres. Siempre uno trata de ser mejor y en el linaje del que venimos desde hace muchísimo, digo, por algo estamos aquí. Siempre tratamos de hacer las cosas mejor y aprender de los errores que tuvieron nuestros padres. Sea un episodio en el que imagínate, ¡hey! ¡Está Joel nuevamente! Vale, full episodio de Joel. Y esto me gusta porque más allá de los flashbacks, de verdad que este capítulo tiene que cumplir con eso, expandir un poquito más. Y ya conocimos al menos, vaya, que eso lo aplaudo, al papá de Joel, del que no sabíamos absolutamente nada. Bueno, esto no es flashback. Ah, no, sí es flashback. Vale, yo pensé que no era flashback. ¿Cómo levanta la serie, eh? ¿Cómo levanta la serie tener a Joel? ¿Qué diferencia? Trade's a trade. Sí, Joel. We can make what you want and have it to you by, Friday. No, I need it by tomorrow. Vanilla. Quería de seguro, no sé qué le pidió hacer, pero seguro es algo para él y conociendo a Joel. No creo que nos den el flashback donde Joel y Ellie, pelean contra el Gordinflón. Lo que sí me gustaría ver es la escena donde le dice la verdad. Joel es muy trabajador, como de esos típicos señores que arreglan absolutamente todo, que tienen en su casa cualquier tipo de problema y no le llaman a ningún carpintero, sino que lo hacen ellos mismos. What happened? Oh, where'd you come from? Painkiller. She's all right. Come on. Painkillers. I was like, here we go, and then I fucking went. What? Why? No one saw it. I was on my own. And I took it off, and I was all right. Baby girl, easy. Dr. V ran over to the clinic. He's gonna come by here with Ah, shot. baby girl. Lo hizo para tapar el mordisco, ¿no? Sleeves again. It's okay, you're okay. Tener estos momentos de él y Joel, pero al principio de esta temporada, yo creo que hubiera funcionado muchísimo mejor que irle adiós en el episodio 2 a Joel. Fue el aspecto más criticado del juego, ¿sabes? Y que fuera diferente. I feel really good. Open. Entrada al museo. Whoa, what's this? Some O folks call this a la guitar. guitarra. La guitarra. Todo lo que used hace a por Dremel él, to carve increíble. well, it's a rotary drill, or could be a saw depending on the tip. What do you mean, play it? I'm sick. No. No, I don't sing. It's my fucking birthday, man. See what you got. Vamos a ver a Joel cantar. Que de hecho lo vimos solamente un poquito. Ah, va a cantar la que canta en el juego también. Ello es esto, de verdad. Si tan solo estos fueran los primeros episodios.
Sometimes you'll La misma succeed. canción, qué momento, qué referencia. ¿Y por qué lo hicieron así? ¿A poco no? ¿A poco no? Díganme en los comentarios, ¿a poco no hubiera sido perfecto iniciar la temporada así? Bien, Joel, bien. Happy birthday, kiddo. ¿Cómo hubiera sido? Bueno, obviamente yo creo que Joel aquí Is it con a bow Ellie, and arrow? bueno, un año después vamos a ir así año por año por año. Water gun? Aún así, Is it a convertible? Joel y Ellie pasaron muchos momentos juntos aquí en la serie y tanto como en el juego por el tema de la narrativa que muere rápidamente en el segundo episodio, como que no los logramos apreciar, pero realmente sí fueron unos 3 años en los que pudo disfrutar ser el padre que siempre quiso. Not sending you out until you're trained. You're gonna need Sí, ya tiene something 16. called patience. Jesse said he'd train me if you let him. But has anyone talked to you about the birds and the bees? Oh, you mean dicks and vaginas? Promise you I won't get pregnant if you let me train for patrols. Con eso que dijo Joel, dijo, no, sí sabe, no es necesario explicar esa parte de ser Oh my padres. god. I want a motherfucking dinosaur! Joel, there's a museum! Yeah, no. If you don't fall off the goddamn T-Rex, I'll take you there. Qué buen padre, ¿no? Como te digo, Joel con esto trató de enmendar todo, seguramente los errores o lo malo que fue durante su etapa de contrabandista, ¿no? Sí, aquí es el museo del espacio, pero es un muy buen regalo de cumpleaños en un mundo así esto, ¿eh? O sea, también aprendes muchísimo de lo que es la vida como tal. Vale, creo que ya está bien, porque sí se notaba, como que en los movimientos rápidos le cuesta a la cámara, no sé qué está pasando de verdad, habrá que formatearla, habrá que hacer algo, pero bueno, al menos no se ve súper lento, ¿no? La nave, ¿no? Ser el naranja, el que es como naranja. Quiero ver cómo hacen la escena de... ¿Tendrá el cassette, Joel? Yo creo que sí. Sí, es como que el punto más alto en la química que tienen juntos, en el mejor momento que tienen juntos también, yo diría yo. Es el momento padre e hija. Y creo que va a ser el momento en donde Joel, cuando la mira, realmente se da cuenta que está haciendo un buen trabajo y que realmente hace un buen trabajo como padre. We sat right here. Happy birthday, kiddo. Videocasetera, amigo. Madre mía. It'll be worth it. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. Así se ve un papá orgulloso. 6, 5, 4, 3. Porque lo que va a venir en el siguiente seguramente nos va a dar una bofetada impresionante. Ya en el espacio. Ya después de esto, de hecho, sigue el último flashbacks, que es donde pelean contra un gordinflón. Aquí no creo que pelean contra un gordinflón, la verdad. Are you kidding me? Lloradero, Pedro Pascal. This is nice. We should do this more. Yeah, and Bueno, un año después, cumpleaños 17. Con un pastel nuevamente. Ahora sí lo escribió bien, vaya. Joel, what the fuck? Exactly, what the fuck? Get out of here. No, wait. Ok, aquí sí se pasó un poquito, Joel. It's not done yet. It's gonna look better. Leave. later. Right. All the teenage shit all at once, huh? Drugs and tattoos and sex. Discuss this later when you're yourself. Es que, claro, pasamos a el otro dilema de los padres, ¿no? Supongo que, a ver, yo no soy padre, pero supongo que es la etapa más difícil de cuidar. Yo creo que es inclusive más difícil cuidar a tu hijo cuando está en la adolescencia. Ponle que de 15 a 18. Yo creo que esa es la etapa más difícil, por así decirlo. Que incluso cuando están pañales, Y Joe no tiene experiencia con esto porque, claro, con Sarah nunca tuvo la posibilidad, lamentablemente, de cuidar a una adolescente. The middle of the night, it's pissing rain out there. Now get this back on the bed. There's no heat or running water in the garage. You can't stay there. Okay, fine. You don't own anything. Pero ahí están las dudas, no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y tampoco Ellie, ¿no? Supongo. Sorry that I got a tattoo and smoked weed and fooled around with a girl. Maybe it's a good thing for you to have your own space. Just give me a few days and let me fix things up a little out there. Lo hace bien aún así, Joel. La que creo que lo trata un poquito más mal de lo que debería. Sería en este mundo como tal, en este contexto, alguien de una edad como la suya. Es él. Just read about them in a book on dreams and stuff. It's kind of symbolic. All right. ¿La mariposa? Yeah, like change and... Estaba bien su relación, o sea, realmente no... enojarse por esto, vale, aquí empieza a ver a la... ¿Sabes? Este va a ser el cambio, digamos, el twist
En lugar de pelear con un gordinflón, que eso es lo que pasa en el juego, ¿no? So a moth. It probably means change and growth. That would be a butterfly. So what's a moth? Death. Oh shit. Creo yo que significa lo que crees que quieras creer, ¿no? Tal vez la belleza, ¿no? Que la mariposa es más bella. Que la polilla sería como que la versión dark de la mariposa. 2 años después, esto ya ahora sí es cuando tiene 19. Ya vive en el garage. Ah, vale, se está preparando para preguntarle, ¿no? I wrote down some questions. If the Raiders could kill all those soldiers, and Marlene, and you had to carry me the whole time, how did we get away? Es que yo creo que I'm el coming. mayor error de Joel fue decirle lo de que hay mucha gente inmune. You're 19, and you've been patient. Vamos a patrullar. So I told him I was okay with it. With what? Your first patrol. Hero, this is the safest trail we got. Pretend, okay? It's part of the rules. There's a little squirrel fucking a big squirrel. We should probably report that. Jackson, come in. Adam needs backup. You're the closest we've got. I'll be there in 10. Tell them to dig in. Eugene, justo la duda que tenía, haya regalo de cumpleaños que va a ser que le diga la verdad, ¿no? Ese va a ser el peculiar y verdadero regalo de cumpleaños. Al landscape, al como Remember what I tal, taught you? I'm your back, you're mine. cambia mucho de la serie. Se dice implícitamente, Shit, Eugene. Ellie, vale, esto es Eugene. Si podía estar mordido, you ¿no? clean? No. Whoa. Okay. Look, please, I figure I got about an hour, so this is what we do. We go back to the gate. I say goodbye. I gotta tell her. Creo que la terapeuta But we have rules, and it can't happen. está enojada con Joel, ¿no? Porque no la permitió despedirse. Claro, Ellie cree que puede ser inmune, ¿no? Porque... Oh, interesante, ¿eh? Aquí va a salir a flote la verdad. Don't let him see his fucking wife. The horses bring them down the trail. I'll start walking with him. We'll meet up with you. Promise. No, Joel, como lo mates ahí... Tal vez estaría padre que funcione esto para resolver cuánto tiempo tarda realmente una persona en convertirse, ¿no? Need you to not turn around. No. You had last words for her. I'll pass them along. Last words for her. No, I need her fine. No había necesidad, Joel, ¿eh? No había necesidad de hacer esto. Love someone. You can always see their face. En estricto en su personalidad. Pum. Ahí está. Ya disparó porque salieron los pájaros. Sorry. Pero es como les digo, tiene que haber algo, una especie de detonante para que Ellie le pregunte como tal, ya, fíjale el gatillo. The right thing to do. This bit, when we found him, well, he wanted to tell you that he loved you, and he wasn't scared. He ended it himself. ¿Qué? ¡No es cierto! Vale, ok, aquí Ellie se va a enojar un poquito. That's not what happened. Sí sabía. He promised us both. And then Joel shot him in the head. He swore. Claro, justo como le prometió lo que pasó, que lo que pasó en el hospital de las Lucianas fue verdad. Ok, ¿cómo lo ligaron? Vale. Entiendo, sí. Es una buena forma de ligarlo. 9 meses después, vale, pues, lo que conocemos. He's falling apart. I'm gonna get him to bed. You're gonna miss the countdown. I'll come back after. See you next year. Uf. Hasta el año que viene y no lo volvió a ver. Thanks. Did you just say? Ellie, hey, no. You get the hell out of here. Llegó con violencia I pura. don't need your fucking help. Y volvemos a lo mismo, la otra humillándolo enfrente de todos, caray, eso sí me molesta. Vale, vamos a cerrar con la última escena, ¿no? A ver si le dijo algo Ellie antes de que partiera el siguiente día. No, sí regresa, sí hablan, ¿no? No creo que se quede así. Ahí está. Su café. Coffee Lover. Coffee Lover reconoce Coffee Lover. I don't want to ever hear about you taking me off patrol again. Okay, so Dina, is she your girlfriend now? Look, I don't know what Dina's intentions are, but she'd be lucky to have you. Aquí Joel sí sabe decir. Such an asshole. Sí sabe decir las palabras correctas. You looked me in the eyes, and you lied. And it was the same face. Vale, aquí en la serie lo ligaron de esa manera. Aquí es cuando le dice la verdad, entonces. No sé si estuvo mejor hecho esto en la serie que en el juego, ¿eh? Creo que ahí te da la par porque lo lograron salvar con esto. Quítate ese peso de encima, Joel, por favor. Eso es lo que hace muy especial a esta escena, que realmente puedes sentir
En personajes de un videojuego, que en las expresiones son totalmente diferentes. ¿Cómo le cuesta, O sea, no puede decir la palabra porque sabe el daño que le va a hacer. Could they have made a cure? No, no se sabe. Eso sí no se sabe. Le dijo que sí. Ni ellos sabían, ni el papá de Abby sabía que sí iba a funcionar. Did you? ¿Te imaginas que la deja ahí y muere en vano? And Marlene? Making a cure would have killed you. I was supposed to die. That was my purpose. My life would have fucking mattered, but you took that from me. But if somehow I had a second chance at that moment, Lo haría todo otra vez. I would do it all over again. Because I love you in a way you can't understand. If you should ever have one of your own, Le va a repetir lo mismo que su papá. well then, I hope you do a little better than me. Qué bien transmiten los sentimientos de Pedro Pascal. Creo que se merece todo el reconocimiento que está teniendo ahorita el actor. I don't think I can forgive you for this. I would like to try. Tan solo no te hubiera sido. Tan solo no te hubiera sido a... Wow, esto es el presente, ¿no? El episodio siguiente, que va a ser el final de temporada y el día 3 enciado, por lo que veo. Que va a ser la llegada, bueno, no, la ida al acuario. La ida al acuario de Ellie. Vamos a ver si hay una especie de avance porque... So the museum sequence starts with ¡Ay, no! Esa corrida, ese momento, este momento en el teatro, de donde se ve a Ellie y Jesse corriendo hacia una puerta. No me jodas. Buen episodio, la verdad se notó bastante el precio, nos expandieron con el tema de Joel con su padre y ese ciclo, me quedo con esa frase, ¿no? Como tal, que seguramente es algo que siempre lo repetiremos, ya sea si no literalmente con esa frase, pero con acciones siempre lo tratamos y es algo muy humano, ¿no? De los padres como tal. Tratar de repetirle esa expresión, ese contexto a nuestros hijos, de que ojalá que cuando tú tengas tus propios hijos pueda ser mucho mejor de lo que fui yo para ti.